Ahora vamos a ver la parte final de la teoría de la cuarta especie. En la clase anterior, en el video anterior, ya vimos la introducción, vimos prácticamente lo más importante, que consistía en entender el concepto de los retardos y cómo se dividen en retardos superiores e inferiores la cuarta especie. Por último, lo que vamos a abordar son las reglas sobre las sucesiones de quintas y octavas, y con esto terminamos la teoría. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es ya ver un ejemplo donde vamos a hacer la aplicación práctica. Esa sería la siguiente clase. Y por último la actividad para la cuarta especie. Entonces, en la cuarta especie, las reglas de las quintas y octavas paralelas que se evitan es diferente a las otras especies. Esta especie, como tiene el artificio de los retardos, eso produce que las reglas de las quintas y octavas paralelas estén, digamos, como al revés de las reglas que vimos en las especies anteriores. Entonces, en este caso, las quintas que se produzcan en los tiempos débiles sucesivos se van a evitar. Es decir, quintas entre tiempos débiles se evitan en la cuarta especie, y lo mismo si fueran octavas. Si tenemos octavas consecutivas o bien quintas consecutivas entre los tiempos débiles, esto se considera como problemas de paralelismos en la cuarta especie. En las especies anteriores habíamos visto, por ejemplo, que en la tercera o en la segunda especie, las quintas en los débiles se permitían si una de ellas o las dos eran notas de paso. En esta especie esto no aplica, entonces esto queda fijo y no podemos modificarlo por el momento. Quintas y octavas entre débiles, entre tiempos débiles, se evitan y se consideran como paralelas. Ahora, las excepciones son estas. Podemos tener quintas entre los tiempos débiles siempre y cuando se produzcan en forma ascendente en el contrapunto inferior y la quinta va alternando con una sexta. Esto quiere decir que esta figura, tal como está escrita aquí, con la sexta y la quinta alternada y en sentido ascendente, como lo estamos viendo aquí, como va la figura, esto se podría practicar en los contrapuntos que haremos y no lo consideraremos como un error, aunque esto en realidad no está siguiendo a la regla que ya habíamos enunciado aquí, pero esta es la excepción que se va a permitir. Ahora, la explicación que se da aquí en el contrapunto por especies es que se dice que la sexta produce un acorde y la quinta produce otro acorde, por lo tanto las quintas sucesivas están separadas por un cambio de acorde que está representado por la sexta que está en medio. Esa es la explicación teórica y la explicación, bueno, también práctica, que se da en el contrapunto por especies. Ahora, en el campo de los compositores y sobre todo de los compositores del siglo XVI, esta es una figura que utilizan sin mayor problema. Por ejemplo, Orlando Di Lasso, en sus piezas a dos voces, en sus canciones a dos voces, pueden aparecer este tipo de figuras, o en sus contrapuntos de este compositor, y no necesariamente así como lo dice la teoría del contrapunto por especies. Encontramos en ellos a veces sucesiones de quintas en los tiempos débiles usando síncopas sin mayor problema. Pero bueno, en el contexto del contrapunto por especies, esta es la salvedad que se da con respecto a la regla. También otra salvedad que se da es con las quintas cuando se producen por movimiento contrario. Aquí pueden ver que la primera quinta se produce de do a sol y la segunda se cierra de sol a re. Esta voz sube y esta voz baja y se llaman entonces quintas por contrarios entre los débiles. Esto nuevamente, al igual que esto que vimos aquí, está exceptuando a la regla que habíamos enunciado al principio. Por lo tanto, esto se prohíbe en la cuarta especie, y esto se permite excepcionalmente, y esto también se permite excepcionalmente, solo con las quintas. Noten que las octavas, esas sí quedan siempre prohibidas. Con las octavas no hay excepción, solamente con las quintas. Y por último, vamos a ver cómo está al revés esta especie de las anteriores. Aquí las quintas sucesivas entre tiempos fuertes, aquí se permiten, aquí están bien. Y es completamente al revés de lo que vimos en la tercera y segunda especie. Ya habíamos visto en la segunda y tercera especie que las quintas y octavas en los tiempos fuertes estaban prohibidas, pero en la cuarta especie no. En la cuarta especie las quintas entre tiempos fuertes se permiten, y las octavas se pueden admitir, pero son menos buenas porque las octavas son intervalos más perfectos que las quintas. Entonces, si producimos quintas entre tiempos fuertes, se permiten sin mayor problema en la cuarta especie.
pero si hacemos esto mismo con octavas, se podría hacer excepcionalmente. Obviamente no podríamos hacer una sucesión de 5, 5, 5, 5, 5 y así seguirnos. Estamos hablando que 3, por ejemplo, y después ya tenemos que romper la sucesión de quintas, pero esto está permitido. Ahora, la explicación que se da aquí, y normalmente esta explicación viene de las escuelas de contrapunto, sobre todo de los franceses de Teodoro Dubois, dice que estas se permiten en esta especie porque son síncopas, es decir, son quintas retardadas. Si nosotros quitamos a la síncopa, como la síncopa se considera un artificio, si yo quito a la síncopa y la borro, entonces desaparece el problema de las quintas paralelas, lo cual no ocurre en el caso anterior, donde si yo quito a la síncopa, si yo la quito, lo que me quedan son las quintas, y debido a eso se dice que por eso se dice que estas son quintas paralelas, y en este caso se dice que estas no lo son. Es debido al concepto de que la síncopa se puede omitir y nos quedamos con la nota real, que en este caso sería el re, por ejemplo, el mi, y en este caso sería el la y el sol. Por último, debemos considerar que el intervalo de unísono que se ha permitido en los tiempos débiles en la segunda y la tercera especie también se permite del mismo modo en la cuarta especie, solo se permite en los tiempos débiles. Así que en la cuarta especie podemos usar el intervalo de unísono, pero en los débiles, no en los tiempos fuertes, porque esto debilitaría a la armonía. Claro, esto dentro del concepto del contrapunto por especies, no dentro de la composición libre. Ahora, la síncopa puede interrumpirse hasta 2 veces durante el ejercicio. Veremos más adelante cuando hagamos ejercicios que habrá casos muy difíciles donde no lo podemos sostener a la síncopa y se permite romperla hasta 2 veces. Pero esto lo vamos a afinar ya en los ejemplos que vamos a estar realizando y analizando en las siguientes clases. Por el momento ya tenemos la teoría completa con estas 2 clases. Tenemos el concepto de retardo superior, de retardo inferior. Ya hablamos de lo que se tiene que evitar. Todo esto lo hablamos en la clase anterior. Y en esta clase lo que especificamos fueron los conceptos de quintas y octavas paralelas. Aquí nada más quisiera mencionar estos ejemplos. Se me pasó aquí nada más mencionar que estos ejemplos de la clase anterior son ilustraciones de lo que acabamos de hablar hace un momento. Aquí tienen un ejemplo donde estos se consideran octavas paralelas. Aquí podemos ver que las octavas están entre tiempos débiles, aunque los retardos están bien resueltos, pero al estar en tiempos débiles se consideran paralelas. Lo mismo aquí. Y aquí podemos ver que es 6, 5, 6, 5, pero estas quintas se consideran paralelas. La excepción se aplica cuando la figura es ascendente, 6, 5, 6, 5, pero con las voces ascendentes. Esto dentro del concepto del contrapunto estricto. Debemos de decir que esto, por ejemplo, sí lo llegan a utilizar los compositores, pero bueno, nosotros estamos siguiendo la escuela de contrapunto estricta. En este caso también estamos ilustrando otro caso que se debe evitar, y son los retardos de quinta disminuida. Los retardos de quinta disminuida y de cuarta aumentada tampoco se usan en esta especie. Esto sería lo único que faltó nada más agregar, y con esto tenemos toda la teoría completa de la cuarta especie. La siguiente clase comenzaremos con la práctica.